Bienvenidos a este tiempo de reflexión y enseñanza bíblica junto a Esteban Fuentealba, un espacio para profundizar en la palabra de Dios, fortalecer la fe y edificar nuestras vidas con la verdad de las Escrituras. Comenzamos. En esta clase estudiaremos los libros de Números y Deuteronomio, así que comenzamos. El libro de Números lo titularemos La fidelidad de Dios en medio de la incredulidad del hombre. La fidelidad de Dios en medio de la incredulidad del hombre. Nosotros cuando llegamos a este libro, mis queridos hermanos, nos encontramos con un cambio importantísimo que no deberíamos dejar pasar, porque este cambio está dentro del Pentateuco. En el libro de Éxodo nosotros aprendimos que Dios redimió a su pueblo con mano poderosa. Redimir es sinónimo de comprar, ¿cierto? Dios le puso un precio a la libertad del hombre y él mismo pagó ese precio. En el libro de Levítico vimos a Dios enseñando cómo un pueblo redimido debería acercarse a un Dios santo. Pero ahora en el libro de Números veremos cómo ese pueblo santo debe aprender a caminar con Dios en medio del desierto. No necesariamente tiene una connotación negativa. El desierto, hermanos queridos, es la escuela de Dios. Dios elige el desierto para hacernos crecer. Me suena mucho una palabra en un profeta del Antiguo Testamento donde ve a un pueblo distraído y dice, yo la llevaré al desierto, yo la atraeré y la llevaré al desierto y ahí en el desierto hablaré a su corazón. Dios muchas veces decide llevarnos al desierto, porque a nosotros nos encanta estar en el desierto, hermanos. Dios nos dice cuál es el camino correcto, por dónde debemos conducirnos, cómo es la vida cristiana, pero nosotros insistimos en nuestras malas prácticas. Entonces, ¿qué hace Dios para hablar a nuestro corazón? Porque estamos tan distraídos con el mundo, estamos tan distraídos con el sistema, que Dios tiene que tomarnos y arrastrarnos al desierto. Y ahí en el desierto, hablar a nuestro corazón. Así que ahorrémonos el desierto. Hoy día vamos a aprender una verdad maravillosa, hermanos queridos. Israel vagó 40 años, ¿cierto? A veces las cosas no suceden en nuestra vida, no porque Dios haya determinado que todavía no es el tiempo. No, es que todavía no es el tiempo de Dios. Por eso todavía no lo recibimos. Pero ya cuando sea el tiempo de Dios, no. A veces somos nosotros quienes retrasamos las promesas y los beneficios de Dios. Y que Dios nos ayude ahí, en esa área. Allí en el desierto Dios probó el corazón de Israel. Allí en el desierto quedaron expuestas la incredulidad, la rebeldía y la dureza del corazón del hombre, pero sin embargo también quedó manifestada la paciencia, la misericordia y la fidelidad del Señor. No solo se manifiesta lo que hay en el hombre, también se manifiesta lo que hay en Dios. Y por supuesto lo que hay en el hombre muchas veces no es muy favorable, pero lo que hay en Dios sí es favorable para el hombre, porque la voluntad de Dios tiene 3 características, lo aprendimos aquí. Buena, agradable y perfecta. Hermanos queridos, eso es lo que Dios tiene para nuestra vida. Así que muchas veces esto debería hacernos ruido, muchas veces cuando no estamos viviendo aquellas cositas, lo bueno, lo agradable y lo perfecto, es porque algo está ocurriendo en nuestra vida que deberíamos enderezarnos. El gran tema de Números no son los censos, el gran tema es la fidelidad del Dios del pacto frente a un pueblo que constantemente está fallando. La fidelidad del Dios del pacto constantemente a un pueblo que está fallando. Y esto es maravilloso. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés golpea la roca? Tenía que hablarle, ¿cierto? Era la segunda vez. La primera vez Dios le dijo golpéala. La segunda vez Dios le dijo háblale. Y la segunda vez Él la golpea nuevamente. Entonces dice la Biblia que la roca da muchas aguas. Eso debería llamar nuestra atención. Aunque estemos en desobediencia, y esto no lo digo para abusar, pero es la naturaleza de Dios. Aunque estemos haciendo las cosas en rebeldía, en desobediencia, la roca sigue tirando agua. Sigue tirando agua. Entonces esto también desgraciadamente ha engañado a muchos cristianos, porque piensan que el trabajo está bien, todo está bien, la economía está bien, la salud está bien, sigue fluyendo la roca, sigue tirando agua,
llegamos a pensar que estamos haciendo las cosas bien, pero no necesariamente. Y la Biblia nos lo enseña. Moisés desobedece la orden del Señor, golpea la roca cuando tenía que hablarle, y sin embargo la roca aún así dio muchas aguas. ¿Por qué? Porque no depende de la conducta del hombre, depende de la voluntad de Dios, depende de la naturaleza, de los atributos de Dios. Muchas veces podemos estar bien, pero eso no es sinónimo de que estamos haciendo las cosas bien. No necesariamente. Este libro, ¿por qué se llama Números? En español recibe el nombre de Números porque se registran dos censos nacionales, pero en el hebreo este libro recibe el nombre de Bemidbar, que significa en el desierto. Y este nombre, ustedes ya deberían recordar esto, proviene de las primeras palabras del libro, es por eso que resume mucho mejor y con más precisión el contenido de este libro. Además, el libro de Números no es solo un libro que trata de estadísticas, sino que también trata sobre aquella nación que está siendo formada por Dios. No solo información, sino también formación. Y eso es lo que nosotros aquí deberíamos adquirir. No solo información, también formación. Ser formados por la palabra de Dios. Eso es lo importante. En cuanto al contexto histórico, Israel acababa de salir de Egipto, habían recibido la ley, han construido el tabernáculo de reunión, la gloria de Dios está habitando en medio del campamento, así que ahora comienza el viaje hacia Canaán. Pero sin embargo, lo que debía durar pocas semanas termina convirtiéndose en casi 40 años. Hermanos, una vida entera. Según algunos datos bíblicos, Israel desde Egipto hasta el monte de Dios, ¿cuál era el monte? ¿Recuerdan el nombre? Muy bien. Sinaí, Horeb. De Egipto al monte de Dios tardaron 2 meses. 2 meses aproximadamente. Y desde ese monte hasta la tierra prometida habían 11 jornadas. 11 días, hermanos queridos. ¿Y cuánto tardaron? 40 años aproximadamente. ¿Por qué? Ahora, eso lo vamos a resolver. También es importante el por qué se llama Horeb y Sinaí. Ustedes se van a encontrar con esta verdad y como estamos viendo Pentateuco, vamos a tener que repasar esto. Es el monte de Dios que recibe estos dos nombres, Horeb y Sinaí. Por eso a veces nuestra hermana Gladys canta el monte de Horeb, pero cuando vamos a la Biblia encontramos el nombre del monte Sinaí. Es el mismo monte. Amén, exacto. Y la Biblia utiliza estos dos nombres para referirse al mismo lugar. ¿Por qué? Porque es el lugar donde Moisés recibió la revelación de Dios y él estableció el pacto con Israel, nuestro Dios. En Éxodo, por ejemplo, se usa el nombre Sinaí. En Éxodo, la salida, el nombre Sinaí. Y en Deuteronomio se usa el nombre de Horeb, para que vayamos captando. Es el mismo lugar con diferentes nombres. Horeb se refiere a la región montañosa y el Sinaí era el monte específico. Horeb era toda la región montañosa y Sinaí era el monte específico donde se recibe la revelación. Pero teológicamente, ¿por qué es importante? Porque ambos nombres apuntan al mismo escenario redentor. Sinaí, Horeb, apuntan al mismo escenario, el monte de Dios, donde Dios manifestó su gloria, donde Dios entregó su ley, nuestro Dios, constituyó a Israel como su pueblo. Pero eso es lo importante, que es el mismo escenario donde Dios establece su pacto y constituye a Israel como su pueblo. En el Sinaí Dios estableció su ley en las tablas de piedra y en el nuevo pacto Dios escribe su ley en el corazón por medio del Espíritu Santo. Eso ustedes lo pueden leer en Jeremías capítulo 31, verso 33. La ley ya no estará en piedra, ahora estará en el corazón del hombre. Y eso es el Espíritu Santo, el que nos amonesta. Cuando Él venga, dijo Cristo, convencerá al mundo, ¿cierto? De pecado, de justicia y de juicio. Esa palabra convencerá significa que nos va a acusar, nos va a hacer sentir culpables. Es la palabra griega elenjos, que significa señalar. Eso va a ser el Espíritu Santo.
nos va a decir cuando nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos y no sentimos nada, uy, peligroso. Equivocarse y no sentir la corrección del Espíritu Santo, eso es grave. Porque Romanos dice que el que no tiene el Espíritu no es de él. Es importante sentirnos mal, triste, cuando fallamos, porque el Espíritu Santo nos está convenciendo. No, que hemos sido predestinados para salvación y todo, no es necesario muchas veces la evangelización. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo convencerá al hombre de pecado. Ya, ok, el Espíritu Santo de Dios, ¿dónde mora? En nosotros. El Espíritu Santo va a convencer, ¿por dónde entonces? Por medio de nosotros. Entonces, cuando la gente dice, no es necesario, si este es para salvación va a llegar, si no, no, total, el Espíritu Santo convence. Hermanos queridos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si ha de convencer, lo hará por medio de nosotros. Ahora sigamos observando el tiempo que hubo de Egipto al Sinaí. Según Números 33:3, Israel salió de Egipto el día 15 del primer mes. Y ese mes se llama Aviv. Y según Éxodo 19:1, Israel llega al Sinaí al tercer mes. Esto significa que Israel, una vez que sale de Egipto, llegó al Sinaí aproximadamente 2 meses después. 2 meses después del Éxodo, alrededor de 45 a 60 días después de salir de Egipto. Entonces, de Egipto al monte de Dios tenemos 2 meses aproximadamente, según esas citas bíblicas que les he compartido ahí. Y durante todo ese periodo ocurrieron el cruce del Mar Rojo, las aguas de Mara, la abundancia y el reposo de Elim, el desierto de Sin, donde murmuraron por comida, el maná, la batalla contra Amalek, cuando Moisés levantó la vara, ¿recuerdan eso? El consejo de Jetro, cuando le dijo, mira, estás muy cansado, pídele al Señor que reparta de tu espíritu a más ancianos, etcétera, etcétera. Y Deuteronomio capítulo 1, verso 2, nos dice que desde el monte Sinaí a la tierra prometida, literalmente habían 11 jornadas. 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Ahí Moisés está recordando que desde el Sinaí, desde Oreb hasta Cades Barnea, la cual es la entrada de la tierra de Canaán, habían 11 días. Esto es terrible, hermano. Aquí nos está enseñando una verdad espiritual, pero tremenda. A veces estamos a un paso de las bendiciones de Dios y somos nosotros mismos quienes las retrasamos. Israel, después de salir de Egipto, después de cruzar el Mar Rojo y después de llegar al Sinaí, permanecieron alrededor de un año recibiendo la ley y construyendo el tabernáculo. Y exactamente desde ese lugar se nos dice que habían 11 jornadas, literalmente. Es por eso que Deuteronomio contiene una ironía teológica para nosotros. Un trayecto que podía recorrerse en 11 días terminó convirtiéndose en casi 40 años. Y es el fuerte de Números. ¿Por qué? Porque en Cades Barnea, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué a veces se retrasan las promesas de Dios? ¿Por qué de 11 pasamos a 40 años? ¿Qué ocurrió? Números capítulos 13 al 14. En Cades Barnea ocurrió la rebelión. Los espías regresaron. El pueblo se negó a entrar. Desconfiaron de Dios. Entonces, ¿qué hizo el Señor? En Números capítulo 14, verso 34, el Señor decretó en contra del pueblo. Un decreto de Dios. ¿Quién decretó? Dios. Es muy importante. Los decretos vienen de Dios, no del hombre. El hombre tampoco puede pactar con Dios. Ven, tráeme tanto, ven a pactar con Dios. El pacto lo hace Dios con el hombre, no el hombre con Dios. Es muy importante. Números 14:34. Viene el decreto de Dios a la respuesta del hombre. Conforme al número de los 40 días. ¿Por qué 40 días? En que recorrieron la tierra prometida. Conforme al número de los 40 días, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Israel vagó porque Dios lo decretó. Estaban en Cades Barnea, que es la entrada de Canaán. Y Canaán eran 7 regiones. Canaán eran 7 tribus.
el amorreo, el jereseo, todos esos que terminan en neo. ¿Lo has leído, cierto? El jebuseo, el amorreo, etcétera, etcétera, ¿ya? El eteo, todos esos que terminan en eo, eran los cananeos. Y eran las 7 tribus que poblaban el Jordán. Entonces ellos llegan a Cades Barnea, que es la entrada, y Dios los envía a explorar, a probar el fruto. Ellos llegan, que ya lo vamos a interactuar. Algunos dan buen reporte, otros dan mal reporte, la mayoría siempre dando el pésimo reporte, la minoría siempre dando el buen reporte. Y esto ustedes lo encuentran en 1 Corintios capítulo 10, cuando hay un texto que dice, de los demás de ellos no se agradó el Señor. Cuando habla de los demás de ellos, hermanos queridos, yo no puedo dejar de ver siempre a Dios contando solo con una minoría. Dios siempre cuenta con una minoría. Entonces los números a Dios de verdad. Por eso a veces somos poquititos los que estudiamos la palabra y todo, porque Dios sabe que siempre va a contar con una minoría. Siempre. Es bíblico. Ya cuando veamos multitudes, danger, danger. Porque siempre son menos los que van con Dios, siempre. De los 12 espías, hermanos, eran 12 príncipes. Príncipes. Hombres que degustaban los privilegios, los manjares, los mejores vinos, estaban sentados a las mejores mesas del pueblo de Israel. Eran príncipes los que fueron a reconocer la tierra. Y miren, ¿saben lo que más me asombra a mí? Dios les dijo que la tierra fluye. No, la tierra traga. La tierra fluye. Le decía el Señor, la tierra fluye. No, la tierra traga. ¿Ven? Muy bien. Esa es la observación. De Egipto al Sinaí, ¿cuántos meses habían? 2. ¿Cierto? Ya, está ahí las 2 citas, Número y Éxodo. Y del Sinaí a Cades Barnea, que es la entrada de Canaán, 11 jornadas, 11 días. Hermano, en 2 meses y algo teníais la tierra prometida. Y en esos 2 meses, ¿qué ocurrió? El cruce del Mar Rojo, Dios les dio la ley, los instituyó, los constituyó como pueblo, los formó, les dio identidad, porque venían sin identidad, les dio identidad. Vosotros vas a ser mi especial tesoro. Y después los mandó a reconocer la tierra. Y ahí, amén. Así es un principio. De hecho, Israel nos tipifica a todos nosotros. Nos vemos en Israel. A mí me llama mucho la atención, porque imagínense, 11 días, 40 años. Uno dice, ya, pero Esteban, ¿por qué 40 años? Porque Dios lo decretó. ¿Y en qué se apoyó? En los 40 días que ellos tuvieron para convencerse, para ser convencidos. Estuvieron 40 días reconociendo la tierra, comiendo el fruto. Si ellos trajeron el fruto, ellos la probaron, se pasaron de listo con Dios, la reconocieron. Y cuando vinieron a dar el reporte, no podemos. O sea, ahora no puede. Amén. Por eso Dios lo decretó. Conforme al número de los días que reconocieron la tierra, ustedes no van a entrar. 40 años van a vagar por el desierto. Ahora, ¿y por qué 40 años? Porque Dios quería exterminar a esa generación. Tengo que decirlo. Dios quería que murieran en el desierto. Y los hijos de ellos fueron a poseer la tierra. Ellos engendraron hijos y los hijos de ellos fueron a conquistar con Josué. Así que es muy importante, hermanos queridos. Gracias a Dios, sus hijos no fueron infectados. Algunos sí, algunos se fueron con hijos y todo. La rebelión de Coré, por ejemplo. Cuando empezaron a levantarse contra el liderazgo, Dios abrió la boca de la tierra y se los tragó a todos. También lo vamos a ver, es muy importante. Hoy, el Pentateuco, si lo quitamos, tenemos que cerrar la Biblia, hermano. Si ahí está todo. Y lo dijimos en la clase número 1. Si quitas el Pentateuco, quitas lo más importante de toda la Biblia, las bases. De hecho, Génesis es conocido como el semillero. La incredulidad no puede destruir el plan de Dios, pero sí puede retrasar nuestro disfrute de las bendiciones de Dios. Sí lo pueden retrasar. La generación de Israel que fracasó, no fracasó por falta del poder de Dios. Ellos fracasaron simplemente por la incredulidad. La incredulidad. Por eso he llegado a pensar que el escritor a los hebreos escribió sin fe. Es imposible agradar a Dios. Buena observación también, porque Cristo dijo, bienaventurados los que vieron y creyeron, pero más bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Entonces ellos vieron y creyeron, y aún así aplicaron la incredulidad. Y en realidad ese es el enfoque bíblico, porque todos podemos ver, pero no todos estamos viendo con la misma perspectiva o con la misma fe. Y es ahí donde cambia, en la cual tú concibes lo que Dios te está mostrando, es la manera en cómo lo recibes. Vieron 12, pero habían 2 que en verdad, estaban viendo con fe. Y los otros 10 no. Son buenas observaciones. Ahora, lo que me llama la atención, hermanos queridos, repetidas veces Dios les dijo que la tierra fluía, leche y miel. Usted está hablando de la esclavitud, ¿cierto? ¿Por qué Dios les dijo que la tierra fluía, leche y miel? ¿Qué representa la leche? ¿Qué representa la miel? Lo que ellos necesitaban. La leche es la abundancia, la provisión, el sustento, la energía. La miel, ¿qué es la miel? Lo opuesto a la amargura. Ellos venían amargos con una mente de esclavo. Entonces Dios les dijo, esta tierra fluye. Y la palabra fluir, ahí está, mire, en el hebreo, sub. Esa es la palabra hebrea. Y implica la idea de abundancia, Pero ellos dijeron no, traga. El contraste, akal en el hebreo, de sustraer. Dios dijo que la tierra fluye, ellos dijeron que la tierra traga. Entonces ahí tiene al típico cristiano que le lleva la contraria a Dios. Por eso la Biblia dice que no para siempre su espíritu contenderá con el hombre. Eso es lo que está diciendo Génesis. Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. No siempre voy a intentar convencerte. Es lo que dice Dios. Por eso Dios decretó, porque lo aburrieron, lo cansaron. Hay un texto que dice que más de 10 veces le repitió. El hombre también a veces se viste de porfiado. En solo 5 versos ellos cambiaron de opinión. Y ahí cayeron en la contradicción contra Dios y por ende cayeron en el pecado de la incredulidad. A propósito de Números, Dios cumple su pacto, Dios disciplina al pueblo, Dios permanece fiel, la incredulidad trae consecuencias, la obediencia conduce a la bendición. Y un texto clave ahí es Números 14, verso 22 al 23, porque en esos 2 versículos Dios declara que aquella generación incrédula lo tentó como 10 veces y lo irritaron hasta el cansancio. Dios es persona. En Números 14, 22 y 23. Ahí Dios dice que lo tentaron más de 10 veces y que lo irritaron. Y por eso les prometió que no entrarían en la tierra prometida. Imagínate tentar una generación así. Ese capítulo también constituye un quiebre en el libro de Números, porque Dios pasa de una promesa que está aún abierta para el pueblo a decretar que esa generación no iba a entrar. De una promesa que había para todos, Dios pasa a un decreto, no van a entrar. La estructura, también está ahí la estructura del libro. Capítulo 1 al 10 tenemos la preparación para marchar. Capítulos 11 al 25 tenemos la rebelión del pueblo. Capítulos 26 al 36, la preparación de la nueva generación. También tenemos la verdad teológica de que la incredulidad, aunque es fatal y destructiva, nunca cancelará los planes de Dios. Nunca. Pero sí los va a retrasar. Eso es importante. El pueblo murmura por todo, el pueblo se queja por todo, como una canción que anda por ahí. Te quejáis por todo, te enojáis por todo, dice la canción, ya. Se quejan por el agua, por la comida, por el liderazgo, por las dificultades, por el camino, etcétera, etcétera, etcétera. Nos enseña que la murmuración revela un problema muy profundo. La murmuración revela un problema muy profundo. No es solamente hablar mal, no se trata solo de expresarse mal, sino que es desconfiar del carácter de Dios. Eso es la murmuración. Cada vez que Israel murmuraba y se quejaba, estaba diciendo, Dios no sabe lo que hace. Eso es la murmuración. Dios no sabe lo que hace. Entonces la murmuración sigue siendo uno de los terribles pecados más destructivos dentro de la iglesia. Y eso tenemos que saberlo. Porque quien pierde la confianza en la providencia de Dios terminará quejándose por todo. Y hay cristianos quejones, por hermano. Y esto lo digo, ¿saben? Como exhortación. No vayamos a cansar a Dios. No lo vayamos a cansar. Queridos, que Dios nos ayude para que no lo vayamos a cansar.
No lo vayamos a agotar. No abusemos de la paciencia de Dios. La paciencia de Dios tiene un límite. Claro, esa palabra de Hebreos tiene varias connotaciones. Tiene varias connotaciones. Porque también el fuego también es purificador. Pero tiene varias connotaciones y ¿por qué no? Pues también podría implicar lo de juicio también, por supuesto que sí. Sí. No, y si quiere un fundamento para apoyar su tesis, tiene a los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño y Dios les respondió con fuego, los consumió. Números capítulo 13 y 14 tenemos la famosa historia de los 12 espías. Son 12 hombres que observan la tierra, observan la misma tierra, eso es muy importante, observan las mismas ciudades, los mismos gigantes. Todos observan las mismas gentes, observan todo lo mismo. Pero sin embargo, 10 regresan dominados por el temor, por la desconfianza, por la incredulidad. Y 2 regresan dominados por la fe. Más podremos nosotros que ellos. Y eso nos enseña que la diferencia no estaba en los gigantes, la diferencia no está en los obstáculos, la diferencia está en la manera en cómo nosotros miramos. Ahí está la diferencia, en cómo miramos a Dios. Porque los 12 espías vieron lo mismo, pero 10 regresaron todos temblorosos y 2 regresaron, esta tierra es nuestra, hay que ir a conquistarla. En el capítulo 21 tenemos la serpiente de bronce. Conocemos ese episodio, ¿cierto? Que también es mencionado por nuestro maestro en San Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Y este libro también nos presenta al famoso personaje Balaam, que fue contratado, ¿por quién? Por Balac, ¿cierto? Para maldecir a Israel. Y Balaam, ¿qué dijo? No puedo maldecir a quien Dios no ha maldecido. ¿Se dan cuenta de ese principio, no? No puedo maldecir a quien Dios no ha maldecido. ¿Saben lo que significa eso? Quien bendice y quien maldice es Dios. Y a veces nos preocupamos porque nos tiran cositas en la puerta de la casa y todo. ¿Será alguna maldición? Hermano, es Dios quien maldice. Y con esto no le estoy restando, por supuesto, al poder de las tinieblas, ¿no? Pero hay que verlo con otro contexto o de otra forma. Pero quien maldice, al fin de cuentas, es Dios. Es Dios quien dice, mira, yo voy a enviar un devorador a tu casa. Desde ahora en adelante no hay de prosperar más, y punto. Hasta que te arrepientas, por darle una ilustración, hasta que te arrepientas. Y envía al devorador. Por eso dice que él reprenderá al devorador, al pueblo de Israel. Pero es Dios el que bendice y el que maldice, es Dios. Todas las cosas están en su mano. Él controla los tiempos, controla la historia. Él le dice al pueblo de Israel que lo vamos a aprender en Deuteronomio. He colocado delante de ti la vida y la muerte. Imagínense, la muerte es de Dios. He colocado la bendición y la maldición, pero están todos en las manos de Dios. Y al final concluye diciendo, escojan. Escojan. Dice al pueblo, escojan. Ustedes escogen. Eso significa que nadie va a escoger por nosotros. Conclusión de esta primera parte de Números. El libro de Números nos enseña que Dios no solo redime a su pueblo, Dios también lo forma. El desierto fue una escuela donde Israel aprendió muchas veces de manera dolorosa que la incredulidad trae terribles consecuencias y que la obediencia nace de confiar en el Señor. Nuestra vida cristiana también es una peregrinación. Por eso les digo que estamos tipificados en Israel, aunque la iglesia como tal es un misterio en el Antiguo Testamento. Nadie sabía de la iglesia, ¿cierto? La iglesia aparece por primera vez con Cristo cuando hace su declaración. Y sobre esta roca edificaré mi eclesía. Por primera vez en la Biblia aparece la palabra iglesia. Sobre esta roca edificaré mi comunidad. Entonces, la iglesia fue un misterio, pero sin embargo, como comunidad estamos tipificados ahí, en la nación de Israel. La peregrinación de Israel nos enseña que nosotros como iglesia también estamos experimentando una peregrinación. Habrá pruebas, habrá luchas, habrá esperas, pero Dios que guió a Israel también guiará a su iglesia por medio de su Espíritu Santo y su palabra.
Así que nuestra esperanza, hermanos queridos, no está en nuestra constancia. Nuestra esperanza no está en nuestro esfuerzo, sino en la fidelidad inquebrantable de nuestro Dios. Al segundo bloque, y nos corresponde estudiar ahora Deuteronomio, el llamado a amar y obedecer al Dios del pacto. Después de 40 años de peregrinación, Israel se encuentra finalmente en las llanuras de Moab, frente al río Jordán. La tierra prometida ya está a la vista y sin embargo hay un detalle importantísimo. La generación que ha salido de Egipto prácticamente desapareció. Ahora, frente a Moisés se encuentra una nueva generación. Es por eso que Deuteronomio se llama repetición de la ley. Moisés tiene que volver a repetir la ley porque frente a él se encuentra una nueva generación. Esta generación es diferente. Es una generación que no presenció el Mar Rojo. Esta generación tampoco escuchó directamente la voz de Dios allá en el monte Sinaí. Es por eso que antes de entrar en Canaán necesitan comprender quién es el Dios creador del pacto y cómo deben vivir delante de él. Y el libro de Deuteronomio no viene a presentar una nueva ley, sino una renovación del pacto. No es una nueva ley, es una renovación del pacto. Moisés, sabiendo que su muerte ya estaba cerca, pronuncia sus últimos discursos. Las palabras de Moisés son las palabras de un pastor que ama profundamente a su pueblo, y este pastor desea que este pueblo permanezca fiel cuando él ya no esté. Y ese es el deseo de todo pastor. ¿Qué significa Deuteronomio? Ahí ustedes lo pueden ver. En la Biblia hebrea, Deuteronomio es el quinto libro y se llama Devarim, que significa estas son las palabras. Hemos aprendido que el nombre de cada libro del Pentateuco proviene de las primeras palabras del libro. Esto es cultura bíblica. Génesis en el hebreo es Bereshit. ¿Cómo se dice Bereshit? En el principio. La palabra principio es Bereshit. Entonces Génesis en el hebreo se llama Bereshit. Éxodo es Shemot, porque así comienza el libro de Éxodo. Estos son los nombres, Shemot. Levítico, Vayikra, que significa y llamó. Números, lo vimos anteriormente, Bamidbar, que significa en el desierto. Y Deuteronomio, Devarim, estas son las palabras. Estas son las palabras. El nombre Deuteronomio también proviene, tiene su raíz del griego Deuteronomion. Ahí ustedes lo pueden ver. Deuteronomion, que significa segunda ley. Pero sin embargo, esta expresión puede llevar a muchos a un malentendido porque no significa que Dios entregó una ley diferente. Por supuesto que no, sino que se refiere a Moisés explicando, repitiendo y aplicando la ley a la nueva generación. Recuerden que la primera ha desaparecido. ¿Quién es ese mediador? ¿Quién era? En el antiguo pacto, ¿quién era? Moisés. Moisés fue el mediador. Por eso Moisés es tipo de Cristo. Porque ¿quién se ganaba cuando Dios quería destruir al pueblo? ¿Quién se ganaba el medio? ¿Cierto? ¿Cierto? Es un tipo de Cristo. Ahora, ¿quién intercede por nosotros? Cristo. Y es el mediador del nuevo pacto. Moisés es el mediador del primer pacto. Entonces ahí Gálatas 3:19 dice literalmente que la ley fue entregada por mano de Dios. Pero el Antiguo Testamento dice que Dios lo hizo. Claro, porque son sus siervos. Los apóstoles son intérpretes de la ley. El último libro del Pentateuco comienza destacando las palabras de Dios transmitidas por su siervo. Esto significa que la vida del pueblo dependería de qué? De escuchar la voz de Dios. Y también la vida de la iglesia. De eso depende, de escuchar la voz de Dios. En cuanto a su contexto histórico, Israel está a punto de entrar a Canaán. Moisés sabe que no cruzará el Jordán. Recuerden, Moisés sabe que no va a entrar. Su ministerio está llegando al final y Josué será el nuevo líder. Y antes de partir, Moisés recuerda todo lo que Dios ha hecho. Y no lo recuerda porque Dios lo haya olvidado y Moisés, Señor, recuérdate esto. No, no, no. Lo recuerda porque el pueblo es quien necesita recordar eso. La memoria espiritual es fundamental.
La memoria espiritual es fundamental. Un pueblo que olvida las obras de Dios terminará alejándose de él. Y me encanta un texto, por favor, búsquenlo, quiero que lo lean. Deuteronomio capítulo 8. Este texto es fundamental para nosotros. Y te acordarás. El subtítulo dice amonestación de no olvidarte de Jehová. ¿Y saben por qué o no? ¿Saben por qué Dios siempre está diciendo que no nos olvidemos? Porque la memoria a corto plazo nos vuelve arrogantes. ¿Cuántas veces nos hemos pasado procesos y ahí estamos humildes? Señor, ahora sí, Señor, sácame de este estado. Y cuando Dios nos saca, se nos olvida de dónde Dios nos sacó. No olvidarnos de dónde Dios nos sacó. No olvidarnos. Por eso la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 8, grábenselo con fuego. 8, 2 y 3. Recuerda, 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 porque el que no recuerda se vuelve orgulloso y arrogante. ¿Por dónde te ha traído el Señor? ¿Por dónde te sacó? ¿Por dónde te afligió? ¿Por dónde te hizo tener hambre? Para alimentarte con maná, con pan que descendió del cielo. Y esas palabras después las citó solo de pan vivirá el hombre. Jesucristo, ¿se dan cuenta? Él está testificando que esas palabras son verídicas, porque él las citó. Ahora, ahora, ahora es muy importante. Tiene un uno, Carito, tiene un uno. El propósito del libro, Deuteronomio, nos enseña que la obediencia al pacto nace del amor. La obediencia al Señor nace del amor. Dios nunca ha buscado una obediencia mecánica. El Señor siempre ha buscado un corazón transformado. Porque la verdadera obediencia comienza cuando el corazón ama al Señor. Ahí nace, surge la verdadera obediencia. La estructura del libro es como sigue. El primer discurso está en el capítulo 1 al 4, el recuerdo de la fidelidad de Dios. El segundo discurso, capítulo 5 al 26. Ahí, no sé a quién le tocó los discursos, pero ahí ya estamos dando varias perlitas. Está la explicación de la ley del pacto. El tercer discurso, capítulo 27 al 30, las bendiciones, maldiciones y el llamado a servir. El cuarto discurso, capítulo 31 al 34, las últimas palabras de Moisés, su cántico, su bendición y su muerte. Ahora, ojo, esta diapositiva igual después va al grupo, así que tranquilos. Ahora, lo más importante de Deuteronomio, ¿cuál es? El Shema. El Shema. Aquí llegamos al texto más importante, Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, la primera palabra es Shema, la cual significa oír, oír. Hermanos queridos, pero esta palabra, Shema, pero esta palabra oír es mucho más importante que oír, lo que nosotros conocemos, porque la palabra Shema implica la idea de obedecer. Por eso la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Exacto, es que son inseparables. Para Dios el que está oyendo es el que está obedeciendo. Cuando tenemos a una persona que no está obedeciendo, para Dios es una persona que no está escuchando. Porque Dios da por sentado que vas a hacer lo que Él te está pidiendo por su palabra. Entonces, oír implica la idea de obedecer. Y me gusta mucho lo que sale en Hechos, capítulo 10, cuando mandan a buscar a Pedro. ¿Recuerdan ustedes cuando está Pedro en la azotea descansando, baja un lienzo con animales, mata, come? Hechos capítulo 10, ya. ¿Cierto? Llegan unos hombres a golpear la puerta y le dicen, Pedro, el Señor mandó a buscarte. ¿Sí? ¿Quién? Por medio de Cornelio. El primer gentil, Cornelio. Y llegan a la casa de Cornelio y dice la Biblia que Cornelio le dice lo siguiente, Hechos 10:33, si no me equivoco, a ver si no me falla la memoria. Hechos 10:33. Y le dice, todos nosotros estamos aquí para oír lo que Dios te ha mandado. ¿Lo encontró? A ver cómo dice. Todos nosotros estamos aquí. ¿Dónde estaban? En la casa de Cornelio. Pedro venía entrando. ¿En la presencia de quién estaban? ¿Se dan cuenta?
Nosotros, ¿en la presencia de quién estamos? Y luego dice, para oír todo lo que Dios te ha mandado. La palabra oír ahí, en ese texto, es akou, en el griego, akou, e implica la idea de la cabeza para abajo. Cuando un padre le habla a su hijo, ¿cómo responde el hijo? ¿O no? ¿Con la cabeza para abajo, no? Sí, papá. ¿Cuál es el contraste de la cabeza para abajo? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Duros de qué? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué la cerviz está aquí? ¿Por qué es dura? Ahí. ¿Acaso no son así de soberbios los hijos cuando uno está hablando y está ahí? Y uno a veces lo quiere doblar y sigue ahí. ¿Se dan cuenta? Por eso el opuesto a oír es el duro de cerviz. Porque oír en la Biblia es agachar la cabeza. Sí, Señor. Tú tienes razón. Yo no. Tú tienes razón. Eso es oír, obedecer. Y el duro de cerviz es el que no quiere escuchar. No, no, ¿y por qué lo dice? No, porque yo quise hacerlo nomás y punto. Por eso la Biblia dice que Dios a los soberbios los mira de lejos. De lejos, hermano, Dios no gasta el tiempo con los soberbios. Entendamos esto, Dios no pierde el tiempo con los soberbios. Los mira de lejos y punto. Por eso Dios espera un cambio de todos nosotros y que Dios nos ayude siempre. Dios espera un cambio de todos nosotros. Que escuchemos la palabra y digamos, amén, Señor, sí, la embarré. Tú tienes razón, Señor. Y ya para ir concluyendo, hoy ocurre casi exactamente lo mismo. Es fácil buscar a Dios solo en la necesidad, pero el verdadero desafío es seguir dependiendo de Él cuando todo parece ir en contra. Siempre debemos seguir al Señor, ser perseverantes. Luego encontramos las bendiciones y las maldiciones. Aquí encontramos las bendiciones y las maldiciones. En los capítulos 27 y 28 encontramos una enseñanza solemne. Dios coloca delante del pueblo dos caminos. Es Dios quien coloca los dos caminos. ¿Se dan cuenta? Obediencia, desobediencia. Bendición, maldición. Vida, muerte. Y esto aquí nos está revelando un principio mosaico. La obediencia trae bendición dentro de la relación del pacto. La obediencia trae bendición dentro de la relación del pacto, pero la rebelión acarrea maldición. Esto no significa que la salvación se ganaba por obras, por supuesto. No significa eso, sino que el pueblo tenía que saber que si no seguía la directriz de Dios, iba a haber consecuencias. Por eso Dios les aconseja, escoge la vida. Josué hace lo mismo. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, pero ustedes escojan. ¿Se dan cuenta? Que Dios no va a elegir por nosotros. Sin embargo, hay posturas hoy en día teológicas que dicen que Dios elige por ti. No, es que Dios ya te eligió. Dios no va a elegir por nosotros. Hermanos queridos, Dios no va a elegir por nosotros. Dios coloca estos dos caminos. El pueblo debe escoger. También tenemos a Cristo en Deuteronomio. Todo el libro apunta a Cristo. Él es el profeta prometido, el mediador del nuevo pacto, el hijo que obedeció perfectamente cuando Israel fracasó, quien respondió a las tentaciones en el desierto citando Deuteronomio y mostrando que vivía en perfecta sumisión a la voluntad del Padre. Y ya para terminar, hermanos queridos, Dios desea y Dios espera de cada uno de nosotros un corazón que lo ame. Dios espera que lo amemos. Y no esperemos sentir amar, porque eso no se siente, eso se ejecuta, eso se realiza. Amar es sinónimo de obedecer. También, que nos enseñan estos libros, que debemos recordar las obras del Señor. Recuerda, 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 porque eso va a fortalecer nuestra fe para el futuro. Recordar va a fortalecer nuestra fe. ¿Qué más? La obediencia es el fruto del amor y es el fruto de la gratitud. La obediencia es el fruto del amor y de la gratitud. Ninguna generación puede vivir de la experiencia espiritual
de la anterior generación. ¿Se entiende eso? Ninguna generación. Todos necesitamos escuchar, oír, obedecer la voz del Señor. Nuestros hijos no van a vivir de nuestra fe. Ellos tienen que experimentarlo. Y no está de más, por supuesto, recordar que toda la escritura conduce finalmente a Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. ¿Cómo se dice en griego? Isus. Isus, a Jesús. Y en castellano, Jesús. Pero ese es su nombre, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Cuando lo conozcamos, cuando conozcamos a Cristo, hermano, al Señor. Y algo maravilloso que dice la Escritura, dice que Él enjugará, no enjuagará. Amén. La Biblia dice que Dios enjugará nuestras lágrimas. Y esa palabra, ¿sabes lo que implica? Enjugará. Que nosotros nos vamos a sentar a su lado, nosotros lo vamos a mirar y vamos a recordar toda nuestra vida, todo lo que vivimos. Y vamos a empezar a llorar, hermano. Y Él va a empezar a limpiar. Valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. Cada desprecio, cada humillación, cada insulto por ser cristiano, cada miseria, cada tiempo desfavorable, cada enfermedad que tuvimos, que experimentamos, o que Dios nos dejó para mantenernos ahí sujetos, porque a veces Dios usa la enfermedad para mantenernos ahí abajo. Y eso se lo digo por experiencia propia. Yo tengo discopatía, me quedan como 3 discos buenos en mi columna, y yo creo que Dios me tiene enfermo para no ponerme soberbio, porque cuando, hermano, cuando me da el lumbago, soy un pajarito. Y se los confieso. ¿Saben por qué se los confieso? Porque está mi esposa aquí. Me tiene que dejar arrostado en la puerta del baño. Hasta ahí no más llega ella. Cuando me da. ¿Y saben? Y he sentido que me da justo cuando ando soberbio. Cuando ando porfiado y peleado. He sentido que me da. Y cuando me da, Señor, perdóname, perdóname. Y hasta los calcetines me tiene que poner. Porque no sirvo para nada. He quedado doblado en los techos. Entonces, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Que él tiene un mensajero de Satanás, ¿cierto? ¿Para qué? Para no enaltecerse. Entonces, yo he llegado a pensar que en cada uno de nosotros, Dios deja algo para mantenernos abajo, abajo, y no caminar sobre las nubes. Entonces, dice la Biblia que cuando estemos delante de Él, Él enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Literalmente las va a limpiar y nos va a decir: Esteban, yo te perdono, yo te perdono. Porque esa es su connotación. Si estás aquí es porque yo te perdoné, es porque te amo. Así que no olviden, hermanos queridos, cuando estemos delante del Señor, todo se acaba. Todo. Y el Pentateuco lo único que hace es mostrarnos quién vendría, ¿cierto? Y todo se cumplió cuando Él llegó, en el año 0. Se cumplió la Escritura cuando Él llegó. Y ahora estamos viviendo la era de la gracia, del Espíritu Santo de Dios, el cual Él lo dejó para que nos guiara a toda verdad y a toda justicia. Así que, hermanos queridos, hemos terminado el Pentateuco. Démosle un aplauso al Señor. Muy bien, terminamos. En la próxima clase empezamos con Hogar Cristiano.